Crónicas de espanto. Comenzamos el mes de noviembre terroríficamente con un año de pesadilla. ¿Qué nos falta? ¿Qué más legaremos a nuestros hijos y nietos, a las futuras generaciones, que no haya ocurrido ya en este aciago 2020? Quedan más historias, pero ahora nos dedicaremos a reproducir y a contar para todos ustedes esas leyendas de terror, esas historias de crimen mexicano originarias de los distintos estados, de las poblaciones más tradicionales de México lindo y querido. Comenzamos. Querétaro, hermosa ciudad. Fundada, podría decirse, por medio de una visión de una cruz, en medio de una batalla entre los pueblos indígenas y algunos conquistadores españoles. Herencia del proyecto pacificador del indígena Conín, quien ayudó a que toda la región que ahora corresponde al centro queretano fuera poco a poco ganada para el virreinato. Por mucho tiempo fue la tercera ciudad más importante de nuestro país, y máxime en la época virreinal. Después de México y de la ciudad de Puebla, Querétaro se convirtió en un lugar donde aquellos enclaves mineros tenían un espacio de protección e incluso de aprovisionamiento de comida, de enseres, de insumos. Era la puerta de salida para el camino real a Zacatecas, a Guanajuato, ¿por qué no?, a Chihuahua. Punto obligado para la colonización del centro, del occidente y del norte. Sería obvio que esa ciudad poco a poco crecería y prosperaría, y junto con eso los templos, las congregaciones religiosas, la piedad popular y el estilo de vida del virreinato formaría parte de su desenvolvimiento ordinario. Pero ahora nos remontamos al año de 1683. Cuando llegaban a Querétaro los franciscanos apostólicos. Ya habían llegado los franciscanos que pertenecían a la provincia de Michoacán. Pero estos franciscanos llegaron para fundar un colegio de propaganda FIDE, que sería a cargo de las misiones de la Sierra Gorda. Esta nueva institución necesitaría limosnas y por lo tanto tendría que abrirse un espacio propio, e iba a entrar en competencia con el clero secular y con otras órdenes religiosas que ya se habían establecido. Me refiero a los jesuitas, a los carmelitas, a los dominicos, que ya tenían ahí sus conventos. Los mismos franciscanos ya obraban ahí en algunas parroquias y no veían esta competencia de su misma congregación con tan buenos ojos. Pues bien, así como ahora los centros comerciales, los partidos políticos y demás organizaciones buscan agendarse fieles seguidores, clientes, pues imagínense que lo mismo ocurría con los religiosos de aquella época. Parte de la labor de los nuevos padres franciscanos se dirigió así a ganarse a la población por medio de un factor diferenciador, por medio de un estilo. En el caso de ellos sería por medio de la predicación, de la administración del sacramento e incluso de la introducción
de prácticas penitenciales espectaculares. Ya vimos el efecto comercial, de mercadotecnia, diríamos ahorita, tan formidable que generaron las posadas, con las piñatas, con los 7 pecados capitales, con las pastorelas, con las representaciones visuales del bien y del mal, con esos efectos que utilizaban al arrojar por detrás del telón pequeñas ratas, pequeños animales, los cuales gruñían, y luego los predicadores decían: esas son las almas que están en el infierno. Así les pasará si no siguen los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, los franciscanos no se iban a quedar atrás. Iban a resaltar en medio de la comunidad queretana por proponer penitencias espectaculares, representaciones dramáticas, sin darse cuenta que producirían a unas religiosas que serían famosas por ser endemoniadas. Y así es que a los frailes, para conseguirse adeptos y seguidores y por lo tanto limosnas, portaban sobre sus espaldas y sus cabezas cruces, sogas, coronas de espinas. Se acompañaban de algunos legos, de algunos donados, que les daban bofetadas, les tiraban de las cuerdas e incluso los pisoteaban. Con la predicación y tales ejemplos, ya no fue Querétaro lugar mayor de fandangos, de deleites, de fiestas. La gente estaba aturdida, estaba asustada. ¿Cómo iban a tomarse una buena copa de vino cuando el sacerdote y el fraile estaba sufriendo ahí por los pecados de los demás? Y a la vista del público, ya no había arpa, no había guitarra que sonara en esa ciudad, sino que todo era rezar y sermones. El primer paso lo había logrado el colegio de los franciscanos. Tenía la atención del pueblo y la envidia de los demás monjes. A partir de entonces, el colegio puso en marcha varias estrategias para imponerse como una institución que dirigiera la vida espiritual de Querétaro y que canalizara la mayor parte de las limosnas. Una de ellas fue promocionar el culto a una cruz de piedra que precisamente se encontraba dentro del templo que los frailes habían ocupado, señalando que efectivamente esa cruz era milagrosa. De boca en boca y semana tras semana, también difundieron la noticia de que esa cruz se había aparecido en el cielo durante una batalla mítica entre los caciques otomís, cristianos, fundadores de la villa, y los bárbaros chichimecas, quienes se convirtieron a la fe católica a partir del prodigio de la famosa cruz de piedra. Otra estrategia por la cual ellos avanzaban y convertían a las almas pecaminosas de ahí, de la ciudad de Querétaro, consistió en mostrar a los poderosos nuevos frailes como efectivos exorcistas, como soldados infatigables contra los ataques de los demonios, con lo cual se puso de manifiesto la competencia entre el colegio y las otras órdenes religiosas, y ya habían pasado apenas 10 años de la llegada de los padres apostólicos. Así es que estamos hablando que a finales de 1690 y en la última década de ese siglo, la exacerbación espiritual, centrada en los temas pasionarios y también en las situaciones demoníacas, que había sido importada de España por los religiosos, por las cacerías de brujas que todavía estaban en boga en la parte norte de aquel país, tuvo un gran impacto, sobre todo en las mujeres. Y hubo 2 monjas endemoniadas, famosísimas, que fueron víctimas de toda esta consternación.
¿O acaso de veras sufrieron posesiones diabólicas? He aquí la historia de Sor Francisca de Mexica y Sor Juana de los Reyes. La sociedad estaba consternada porque Sor Francisca, Sor Juana y otras mujeres religiosas de distintas congregaciones comenzaron a mostrar síntomas de posesión demoníaca después de los sermones encendidos de los frailes. Aunque los exorcismos que aplicaban los franciscanos sobre Sor Francisca, sobre Sor Juana y sobre otras religiosas conseguían alivios momentáneos, los demonios regresaban al día siguiente con nuevos ímpetus. Lo que en otras circunstancias no hubiera pasado, pues de ser para muchos un simple hechizo, con la intervención exacerbada de estos padres apostólicos, parecía que se convertía en un complot del mismísimo diablo. Los teólogos del momento se encargaron de elaborar una especie de paradigma, una sintomatología que se manifestaba en esta enfermedad demoníaca. La posesión podía iniciar con una repentina enfermedad que se caracterizaba por ataques de furor, por expresiones claramente observables, como cuáles, como que la monja se echaba al suelo, como que se mordía las manos, como que incluso intentaba suicidarse por medio de sumergir su cabeza en el agua, incluso de prenderse fuego. El poseído presentaba pautas de comportamiento con esa posesión y transgredía las normas. Eso hacían Sor Francisca y eso hacían Sor Juana. Una obediencia reiterada, una obstinación, un aborrecimiento hacia lo espiritual. No querían en ciertas horas entrar a la iglesia, no querían tomar agua bendita, no querían mirar ni besar las imágenes de los santos, se atribulaban ante la presencia de los crucifijos, de las reliquias o incluso del mismo monje franciscano que se presentaba, y más si era el director de la congregación, porque era famoso. El poseído no podía pronunciar oraciones ni palabras santas. Estaba turbado y afligido, incluso durante la misa. Esta incapacidad le hacía proferir blasfemias, ultrajes, oprobios altisonantes contra Dios y contra los santos. Aliteraciones lingüísticas, conocidas en otros casos demoníacos, porque algunas de estas monjas eran hombres y mujeres simples, con escasa o nula educación, pero llegaban a hablar o entender el latín o alguna otra lengua extraña, y no se contentaban con esta cualidad, sino que a ojos de propios y de extraños se ponían a discutir en esas lenguas tan extraordinarias sobre los misterios de la fe. El cuerpo de Sor Francisca y el cuerpo de Sor Juana se convirtieron en el receptáculo temporal del demonio. Y todo por situaciones bastante extrañas, porque Sor Francisca era asidua seguidora de los sermones de los monjes franciscanos, y alguna vez que en su congregación se sintió un poco mal, no encontraron algún doctor ni alguna persona que pudiera curarla de unos males y unas afecciones estomacales. Así es que solicitó a una curandera. Pero esta curandera era una hechicera indígena, y parece ser que en el trámite, en el proceso curativo, el demonio le entró en forma de aire por los cabellos. Así es que comenzó la posesión de Sor Francisca de Mejía, a juicio de los franciscanos que la seguían.
¿Qué decía Sor Francisca cuando estaba siendo interrogada por los monjes? Pues precisamente eso, que el diablo tomó posesión de su organismo humano en forma de aire, que a veces se transformaba en un ratón, en algún cualquier otro animalejo. Incluso a veces sentía que le derramaban por la espalda un vaso de agua fría, o que sentía una especie de cosquilleo que le iba desde la cabeza hasta los pies, como si esto fuera un ejército de hormigas. Según ella y según los franciscanos, el supuesto demonio se adentraba en su cuerpo y entraba por los orificios naturales, preferente por la boca y por el aparato digestivo. Ustedes saben a qué me refiero. Y a veces Sor Francisca decía que el diablo se le metía a través de las partes pudendas. La virginidad podría presentar cierto obstáculo al demonio que intentaba, efectivamente, internarse en el cuerpo, pero aquel, con frecuencia, como sucede en los casos que relataba Sor Francisca en los intentos de exorcismo, el demonio simplemente lograba esquivar la inocencia y la virginidad de Sor Francisca y entraba en el vientre de la posesa. Cosa parecida a la de Sor Francisca de Mejía era lo que le pasaba a Sor Juana de los Reyes. También era la aficionada, la fanática, la groupie, la fan número 1 del franciscano mayor. Tanto miedo tenía el demonio que buscaba evitar los pensamientos impuros, hasta que un día se comió una manzana y empezó con los retortijones, y empezó con los aullidos, y empezó con los lamentos. El padre de Juana dijo que había comido una manzana envenenada que le habían ofrecido al salir de la iglesia. ¿Quién habrá sido el mensajero del demonio que le habrá proporcionado el vehículo maligno? El punto, que efectivamente, tanto Juana como Francisca expulsan objetos extraños que supuestamente los demonios, por el maleficio de la manzana o por el maleficio de la curandera, habían introducido en sus cuerpos. Así es que continuamente en los procesos de exorcismo que los franciscanos ejecutaban con ellas decían, y consta según algunos testigos, que vomitaban huesos de aguacate, huesos de mamey, pedazos de elote todo revuelto, tierra y piedrecillas como a manera de avellanas, pero piedras más grandes. Juanita, la de la manzana envenenada, la otra posesa, comenta también que expulsa vellones de lana, cabellos, agujas y alfileres. La presencia del diablo no se asoció en Juanita solamente con su aparato digestivo, sino que involucró a sus partes sexuales. En algunas ocasiones, esta joven arrojaba por sus genitales diversos artefactos, entre ellos un huso de fierro y un malacate de arriero. Lo curioso es que estos casos fueron calificados en un principio como posesiones diabólicas. Sin embargo, muchos miembros de otras órdenes religiosas comenzaron a dudar de la veracidad de los hechos y de lo que comentaban los franciscanos en sus avances y en sus comentarios y sermones. Algunos de los monjes consideraban que las mujeres estaban locas, ebrias, o que mentían para ocultar algún pecado mortal, que incluso no podían recibir los sacramentos, verdadero motivo por el cual rechazaban la comunión. Otros acusaban a los franciscanos de ser los causantes del escándalo, porque para ellos estos monjes, en su afán de buscar popularidad, ordenaban penitencias indiscretas y eran incluso apasionados y sumamente escrupulosos.
Contra esta oposición de los escépticos, los franciscanos, los padres apostólicos, defendieron con firmeza la veracidad de las posesiones, aún después de que otra monja, Sor Lorenza, después de varios exorcismos, ¿qué creen ustedes, amigos míos? Dio a luz una criatura. Así es. Ahora el diablo podía convertirse en algo terreno. Y ahí teníamos a Damián el 666, el anticristo. Lo más insólito llegó cuando Fray Mateo de Bonilla, superior franciscano, sostuvo que recibió él mismo información de los propios demonios sobre el embarazo, el cual fue producido por el semen que un diablo introdujo en la boca de la víctima. Sor Lorenza se había tragado la semilla de Satanás. Fray Mateo llegó incluso a afirmar que la cuestión de las posesiones era un dogma de fe, tal como la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y mientras seguían posesas Sor Francisca y Sor Juana, y se hacía su espectáculo de exorcismo y de intento de desposesión demoníaca con todo lo que hemos contado, y Sor Lorenza tenía un bebé tan bonito y rollizo que no parecía ser hijo de algún demonio, de algún Belcebú, pues los demás religiosos se fueron contra Fray Mateo de Bonilla, porque esas declaraciones de igualar las posesiones a dogma de fe como la Eucaristía fueron la gota que derramó el vaso. Se unieron los dominicos y los carmelitas y desataron una campaña de desprestigio contra los religiosos del colegio. Mencionaron que otra de las posesas estaba embarazada por su mismo hermano y que buscó disimular su estado fingiendo la posesión demoníaca después de un fallido intento de aborto. Esas posesiones demoníacas se estudiaron por una comisión de la Inquisición. Llegó, tomó cartas en el asunto, investigó, descubrieron lo que realmente había ocurrido y concluyeron lo siguiente. Esas monjas, Sor Francisca, Sor Juana, Sor Lorenza, fueron llevadas a la Ciudad de México. Fueron acusadas de fingimiento. Fueron apresadas y encerradas con recogimiento. Y a Fray Mateo se le mandó prender por hacer unas proposiciones temerarias y heréticas, y se le condenó a estar preso por un tiempo en su celda del colegio. El apoyo de las supuestas endemoniadas a las prédicas de Fray Mateo y los demás franciscanos podría explicarse en ese clima del virreinato en el cual el demonio se había convertido en el principal propagandista del colegio apostólico y de los santos frailes. Vaya, hasta en las pastorelas no se puede olvidar a la presencia del demonio, y es uno de los papeles más seductores para todos los aprendices de actores. En eso terminó el escándalo de las poseídas de Querétaro, y esas endemoniadas quedaron enclaustradas, y el hijo del diablo era el hijo de un incesto. Pero no se preocupen, a los franciscanos no les fue mal. A pesar del fraude o realidad, véanlo ustedes, el caso se olvidó muy pronto. Querétaro regresó a la normalidad. El colegio de la Santa Cruz de Querétaro prosperó. Tuvieron un santuario y la cruz de piedra se convirtió en el centro de la vida religiosa de esa ciudad. Y ahora todos cuentan con cariño la historia de las monjas endemoniadas de Querétaro. ¡Feliz Día de Muertos!
Feliz Día de los Fieles Difuntos. Cuídense. No importa cuando escuches este programa, seguramente la pandemia está todavía. crónicasdeespanto0@gmail.com, en Facebook Crónicas de Espanto. Hasta la próxima.